El día de hoy, Estados Unidos ha lanzado un nuevo golpe contra el presidente López Obrador, pero en particular contra el ejército mexicano. Y es que el exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, que fue fiscal general con Trump hasta que lo corrió después de que perdió las elecciones, ayer hizo una entrevista en Fox News en donde dio una serie de mentiras cuando estuvo de visita aquí en México. Y bueno, la verdad es que haciendo una nueva narrativa que un poco, ¿no? Coincide con la narrativa que tienen los europeos, en donde supuestamente ya México está fuera de control. El narco incluso ya es un poder soberano en nuestro país. Y lo que más les choca a los gringos, sin embargo, lo deja entrever William Barr, es que no pueden controlarnos. Y es que esto también tiene mucho que ver con el que el día de ayer los rusos, de parte del canciller ruso, señaló que México es parte de unos poquitos países que realmente no estamos de acuerdo en ser controlados por Estados Unidos. Y esto es lo que los tiene fúricos por completo. Tremendos, terribles. Y vamos a arrancar. El día de ayer en Fox News estuvo William Barr, él es el ex fiscal general de Estados Unidos, y está promoviendo un libro. Y bueno, en esta promoción hubo un momento en la entrevista en donde dice, Barr advierte que el gobierno mexicano perdió el control del país mientras se desencadenan las guerras de cárteles. Que está terrible. Vamos a escuchar lo que dijo William Barr ayer en Fox News. I went down there a couple of times to see how whether we could stiffen the spine of this president down there who believes in hugs, not bullets. And they've lost control of the country, in my opinion. The cartels have, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there. And they have armies, literally armies, that are increasingly paramilitary forces, dressed like military, armored cars. When we tried to arrest El Chapo's son, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks, and the army faded away. So what I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and reach a modus vivendi with them, and we have no control over that territory. And now we've lost control of the border. At least under President Trump, he established control over that border. O sea, ¿qué cosas? Ese señor, ¿no? Diciendo cosas tremendas sobre México, de que aquí ya se perdió el control, los cárteles dominan, vaya, compartimos soberanía con los cárteles criminales, pintando un panorama horrible que realmente no pasa en México. Y sí, ciertamente hay algunos lugares muy localizados en donde las cosas están difíciles, como por ejemplo en Aguililla, Michoacán, pero estamos de acuerdo que son muy pequeños puntos en todo el mapa que es México, señalando todo lo que dijo, y la verdad es que dándole una buena lance al Ejército Nacional. Ojo con el dato, señalaron que los cárteles son un grupo paramilitar, casi como si fuera un batallón, el batallón Azov de Ucrania, y nada que ver. Y este señor, al final vamos a recordar que William Barr, por eso siempre hay que tener cuidado cuando vienen los estadounidenses aquí a Palacio Nacional. Aquí estuvo, ¿no?, con López Obrador varias veces, 2 veces lo dijo, efectivamente, y ahí incluso se acuerdan que intentaba William Barr, ¿no?, convencer a López Obrador de ser una persona no más guerrerista, eso no, sino sí lo deja entrever un poco William Barr en su entrevista, que el problema es que no controlan nada aquí en México. Eso es lo que les choca, es lo que tienen fúricos. Pero William Barr también al final tiene sus propios escándalos en Estados Unidos, muy criticado, por ejemplo, por este personaje. ¿Se acuerdan cuando fue detenido Salvador Cienfuegos? El ex general de secretario de la Defensa, el general ex secretario de la Defensa, acuérdense que estuvo en Los Ángeles y ahí fue detenido por la DEA. Lo acusaron de narco y fue William Barr el que le pidió su liberación en un acuerdo con precisamente el presidente López Obrador. Fue él, William Barr, el que liberó a Cienfuegos allá en Estados Unidos. Digo, que quede claro. Obviamente eso no se lo preguntaron en Fox News. Obviamente esto no lo dijo, pero esto fue parte de su polémica. Y la otra parte de su polémica, claro, fue con Trump. Porque debemos recordar que con Trump,
Cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, Trump señaló y sentenció que había fraude y quería que William Barr anulara las elecciones, que efectivamente le diera curso a las denuncias que estaba presentando, ¿no?, sobre todo este tema de las elecciones. Y William Barr se negó. William Barr dijo que no había nada irregular. No. Y entonces Trump lo acabó corriendo de su administración. Una vez que se confirmó la victoria del expresidente, de Trump, de Biden, lo acabó corriendo William Barr. Ojo con el dato. Entonces, eso también no lo dice. Incluso se peleó muchísimo con con William Barr, y lo señaló y se sentenció como un gran traidor, que al final acabó pues en el brazo de los demócratas. Por eso no extraña que ahora, finalmente, que están apretando a México por el tema, por muchos temas, pero en particular el de Ucrania y de Rusia, pues claro que mandan a William Barr a señalar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de manera tremenda, señalar que hay un gran caos, un estado fallido en México. Pero lo que más les choca, o lo voy a volver a poner, es que no tienen control, ¿no? No tienen control. Aquí lo pone William Barr. Nosotros no tenemos nada de control sobre este territorio. Esto es muy importante. Esto es lo que los tiene fúrico a los Estados Unidos. Que no pueden hacer y deshacer como en otras ocasiones. Y bueno, la verdad es que también les choca que los rusos se han dado cuenta de esto. Que México no es una colonia de Estados Unidos y ni de ningún otro país. ¿Se acuerdan? Ahí el canciller ruso lo señaló. Vamos a escucharlo. There are players who would never accept the global village under the American sheriff, and China, India, Brazil, Argentina, Mexico. I am sure these countries do not want to be just in a position when Uncle Sam orders them something and they say yes, sir. And of course, Russia is not in the category of countries who would be ready to do so. Entonces, esto, que realmente Rusia haya puesto a México en la canasta de países que no son colonias de Estados Unidos, que no son lacayos de Estados Unidos, que no somos siervos de Estados Unidos. Esto ya los rusos lo señalan. Tanto así que al final México no ha impuesto sanciones a Rusia, a pesar de que hay una presión estadounidense, europea, canadiense, ucraniana, en fin, de todos lados. Pero México dice, no, yo no quiero. Sí, condeno la invasión, pero yo no pongo sanciones a ningún otro país. Las cosas siguen como si nada. Esto les choca. Les choca, lo odian, lo detestan. Y fíjense que esto lo está haciendo Rusia. Pero cuando llegó William Barr con López Obrador, cuando le quiso imponer William Barr, dar órdenes al presidente, vas a agarrar eso, vas a hacer eso, López Obrador lo batió. Y al contrario, fue López Obrador que dijo, ¿sabes qué? Tienes que sacar a Salvador Cienfuegos. Lo sacó. Y no solo eso, acuérdense que el presidente reveló la investigación de la DEA, que estaba pues hecha con las patas, sobre Salvador Cienfuegos. Ojo con el dato. Entonces, esto es muy importante. Pero bueno, sí, otra vez los Estados Unidos aprietan con este discurso que nudo que va a empezar a crecer. Por ejemplo, pasaron estas imágenes esto dice por el tema de Nuevo Laredo. Y efectivamente, las cosas en Nuevo Laredo se pusieron muy rudas. ¿Pero por qué? Porque detuvieron al líder del cártel del Noreste, que así se llama, ahora los Zetas. El líder, y lo extraditaron a Estados Unidos. Esto generó finalmente esto que vimos en Nuevo Laredo, pero ya llegaron, como ayer vi, no sé, 1,000 soldados. No de la Guardia Nacional, sino del Ejército a controlar la situación. O sea, pero lo que les choca a los gringos es que, repito, no tengan control en México. Y eso están apretando. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.